Isaías 58 y leemos a partir del versículo 1. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cómo deleitarnos en el día de reposo? Ese quiero que sea nuestro tema para esta mañana. Fijaros bien que hemos leído en este pasaje dos asuntos que ya en el tiempo de Isaías preocuparon al profeta y al pueblo. No es que la gente no ayunara o que la gente, el pueblo, no guardara el día de reposo, el sábado, sino que lo hacían de manera inadecuada. El pueblo está diciendo, ¿por qué nos acusas del día del ayuno? Bueno, pues porque el ayuno que yo quiero es de esta manera y desde el corazón. ¿Qué es lo que pasa con el día de reposo? Que se hace como un ritual y no con el verdadero sentido. Por eso es muy importante que nosotros hagamos las cosas, pero que hagamos todo en conciencia, con entendimiento y buscando la mejor manera, la mejor fórmula en todo aquello que hacemos, sobre todo si es para el Señor y es en el Señor.
Pero es importante que empecemos de esta forma. No vais a guardar el día de reposo de la manera adecuada, de la manera concreta y práctica, si no entendéis los principios que nos deben de llevar a ello. Por eso, durante estos últimos domingos, estos 3 domingos, hemos visto principios que son fundamentales y que debéis de tener en cuenta en un día como este. En primer lugar, hemos dicho que el día de reposo es un mandato del Señor, no es una opción, sino es algo que el Señor ha mandado y que es parte de ese decálogo, 10 mandamientos, que aún el pueblo de Dios tiene que tener como medio para adorarle. En segundo lugar, hemos visto que la manera correcta de interpretar el día de reposo es como el Señor nos enseña y nos instruye. No nos dejemos guiar por liberales o por legalistas o por tradiciones, sino que veamos cómo el Señor lo hace, que podamos ver, igual que el Señor, que Él es el Señor del día de reposo y que el día de reposo está para nuestro servicio, entre otras cosas. Y en tercer lugar, cuando miramos ese mandato, tanto en Éxodo como en Deuteronomios o en otros pasajes que lo definen de manera clara, podemos ver que el día de reposo es el reposo del trabajo, que el trabajo es importante, que el día de reposo tiene que ver con aquello que hemos trabajado y que por tanto merecemos un descanso. Que el reposo no es únicamente físico, el reposo también es espiritual, tiene que estar puesto en el Señor, y que el día de reposo es santo, es consagrado, es diferente, es distinto. Si tenemos estos principios claros en nuestra mente, y espero que cada uno de vosotros se haga una idea clara de todo esto, tenemos que dar el siguiente paso entonces. Y bueno, aquí estamos. Este es un día de reposo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué es lo que nos enseña? Fijaros bien el pasaje que hemos leído, el versículo 13 en particular. Dice así, como una promesa de bendición: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y, al contrario de esto, y entonces lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé. Tenemos que hacer que el día de reposo sea una delicia. Esto es lo que tenemos que buscar. No simplemente cumplir con el deber, el mandato, porque lo podemos hacer de manera supersticiosa, tradicional, legalista, como lo hacían los fariseos, los rabinos, sino que tenemos que hacerlo de manera gozosa, buscando la alegría. El día de reposo, perdón, el día de reposo no tiene que ser como algo cultural. Bueno, estamos en una cultura cristiana, evangélica, y tenemos que guardarlo. No, el día de reposo tiene que ser algo bíblico. Y nuestro entendimiento y aplicación tiene que estar en las Escrituras. El día de reposo no es una cultura adquirida, unas costumbres, una manera de hacer. En este país hacemos los evangélicos estas cosas y estas otras cosas no se pueden hacer porque serán una ofensa, pero en otros países se hacen estas otras cosas y esas otras, quizá distintas, que no deben de hacerse. Pero no es por costumbre, una costumbre adquirida, o por la obediencia a las tradiciones de los hombres, sino obediencia a la palabra. ¿Por qué has venido esta mañana a este lugar? ¿Por qué en un domingo como este te quieres arreglar? ¿Por qué has dejado de trabajar? ¿Por qué no vas a las tiendas a comprar? ¿No vas a las tiendas porque están cerradas? Pero si estuvieran abiertas irías. ¿No vas a trabajar porque te dan día de reposo o porque piensas que es algo especial? ¿Nos dejamos llevar por las normas y costumbres humanas o buscamos los principios que nos dicen las Escrituras? Además, ¿ves en el día de reposo como una ley, una norma o como una bendición? Es decir,
nos han impuesto, y sobre todo los jóvenes hijos de creyentes, os han impuesto que el domingo tiene que irse al culto, o piensas que el culto y el día de reposo es una bendición, que te va a traer bendición, te va a traer bienes. Te levantas el domingo pensando que eso va a ser una ayuda para ti y un gozo, o vaya, otra vez el domingo y no puedo hacer lo que a mí me apetece hacer. Es un deber, el día de reposo es un privilegio. Eso es una opción tuya. La Escritura, la ley, el mandato tal como lo leemos, nos dice esto es un mandato, aquí lo tienes. Pero el hacerlo un privilegio, un gozo, una delicia, como nos dice Isaías, ya entras tú y tu propia actitud. ¿Es tu deseo en este tema del día de reposo, como también nos señala el mismo pasaje acerca del ayuno, es tu deseo dar más o dar menos al Señor? Cuando comienza cada domingo por la mañana, en la madrugada, ¿estás pensando, voy a tomar más para mí y le voy a dar menos al Señor? ¿O es lo contrario? Voy a ver qué me quito de mí, del trabajo, del tiempo, del esfuerzo, para dárselo al Señor. ¿Qué actitud tienes en cada uno de estos días de reposo? Tu pregunta es, ¿puedo ver más televisión o puedo ver menos televisión para dárselo al Señor? ¿Puedo buscar más diversiones para mí o voy a buscar más adoración al Señor en este día? Es decir, ¿voy a darle más o voy a darle menos? Estas cuestiones te las tienes que poner en tu corazón y en tu mente. No simplemente decir, esto es lo que nos dice la ley, lo tengo que cumplir, como me dice otra serie de cosas, dar la ofrenda y no me gusta, pero lo tengo que hacer. O estás buscando, voy a hacer que este día, que es el día de reposo, después de todos los bienes que el Señor me ha dado a lo largo de la semana, lo dedique para el Señor y su gloria, que al final va a ser para mi bien. ¿Qué es lo que buscas? Bueno, pues vamos a intentar analizar esto. El día de reposo es una cuestión, al fin y al cabo, de tiempo. Y es una cuestión de prioridades. Cuando estamos hablando de día, estamos hablando de tiempo. 6 días que trabajas, un día que no trabajas. Estamos hablando de horas, el día tiene 24 horas. No tenemos que darle al Señor 25, no tenemos que darle 23, sino que tenemos que darle 24. Es cuestión de tiempo. Pablo, que sabe muy bien en su teología y en su filosofía acerca de estas cuestiones y de las luchas humanas, nos lo dice muy claramente en Efesios. Tendríamos que llevar otra vez a los niños que han estado aprendiendo algún versículo de Efesios, uno que nos dice a los creyentes que tenemos que aprender a redimir el tiempo. Es decir, a darle buen uso al tiempo. Efesios 5:16. Una cuestión de organizarnos, dice Pablo. Tenéis que tomar el tiempo y no dejar que se escape, o que venga y se vaya sin daros cuenta, sino que tenéis que tomarlo y tomar dominio de él. Tenéis que redimir, tenéis que organizaros. Bien, pues el día de reposo, este día que el Señor nos ha dado de 7, para unas tareas específicas y para una situación especial, pues es cuestión de horas, es cuestión de actitudes y es cuestión de prioridades. A lo largo de la semana tú tendrás ciertas prioridades. Hay que ganar el pan para el hogar, hay que alimentar a los niños y vestirlos, llevarlos al cole, hay que comunicarnos en la pareja y hablar de asuntos, hay que hacer una serie de cosas y podemos ver que el lunes tengo peluquería y el martes tengo que ir al mercado, algunos el sábado al mercadillo. Tengo que organizarme a lo largo de la semana en mis prioridades para que no se me escapen las cosas. De la misma manera que nos organizamos a lo largo de la semana para el trabajo, la tarea, la familia, ¿qué haces el día de reposo? El día de reposo es una cuestión de tiempo y de prioridades y tienes que ver qué es lo principal. No sea que se pase el día de reposo y se te escapen las cosas principales y necesarias para ese día. Que a lo mejor ha sido demasiado tiempo gastado en cosas que no tienen que ver principalmente en esta ocasión. El día de reposo, por tanto, es un día para reposar físicamente. Y ahí donde vamos a encontrar parte de esa delicia que tiene que ser el día de reposo. Es cuestión de qué cosas no voy a hacer hoy.
Hoy no voy a limpiar la casa y no voy a lavar el coche. No es un día de limpieza, es un día de descanso. Voy a intentar evitar hacer esos trabajos físicos que me van a cansar, porque es el día de reposo. Hay cosas a las que en este día le tengo que dedicar menos tiempo y hay cosas a las que le tengo que dedicar más tiempo. Una cuestión práctica, sencilla, muy simple, que cada uno de nosotros tiene que preguntarse. Es verdad que tenéis un montón de tareas y complicaciones a lo largo de la semana y que la lectura de la Biblia y la oración pues casi son unos pocos minutos que podéis arrancar en la mañana o en la noche. Bien, pero ahora en el día de reposo, en lugar de limitarnos a esos pocos minutos, voy a dedicarle más tiempo, voy a quitarle tiempo del trabajo físico, de esas actividades ordinarias y corrientes de cada día y voy a dedicar más tiempo a la oración, a la meditación, a las cosas que tienen que ver con mi propia alma. Habrá cosas que tienes que hacer de manera más relajada. El lunes es un día de estrés para la mayoría de nosotros. El martes, el miércoles tenemos un montón de cosas y de tareas y de trabajo, pero el día de reposo lo vamos a tener con más tranquilidad. Vamos a hacer las cosas más despacio, no vamos a dejar que nos agobie, que nos angustie. Vamos a organizarnos de tal forma que este día, que es el de reposo, según los principios que la Escritura nos enseña, no nos dominen las cosas que no son importantes y que no son esenciales. Vamos a relajar nuestra mente, nuestro cuerpo, de las cosas que nos asedian constantemente de información y vamos a dejar que el placer de la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos nos sea placentera y relajada. Hacer las cosas. Algunas cosas no hay que hacer, otras hay que enfatizar para hacer, otras cosas hay que hacerlas despacio. Yo creo que una parte importante del día de reposo es dormir. No es para llegar de madrugada a casa. Es dormir. Es de echarse una siesta. Más de una vez yo he contado, ¿no?, como nuestros hermanos ingleses nos invitan o se invitan unos a otros y en un domingo es especial y el culto termina a la 1 y va a empezar el siguiente a las 6, casi como nosotros, y entre medias hay un montón de horas y algunos están en el sillón allí intentando no poder dormirse y que casi que se duermen. Una siesta. Échate una siesta, descansa, tómate tiempo. El día de reposo es para reposar, reposa tus ojos. No hay nada malo en que podamos hacer las cosas con más lentitud y que podamos tener tiempo para poder dormir. Creo que el día de reposo, como es de reposo y es reposo físico, es la oportunidad que tenemos para adquirir fuerzas nuevas para el día siguiente, para el resto de la semana. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y quizá también el sábado nos va a traer un montón de actividades. Vamos a tener que trabajar un montón de horas. Vamos a hacer que el día de reposo, el domingo, sea un tiempo de descanso y de prepararnos para el día siguiente. Es como el querer o poder hacer la maleta de las cosas espirituales o de las cosas emocionales para el resto de la semana. No dejes que se escape el día de reposo. Haz que sea de verdad descanso físico para tu mente y tu corazón y tus miembros. Pero esta delicia que tenemos que buscar en el día de reposo es también espiritual. Nos dice nuestro texto que tiene que ser en el Señor. Es de Yahvé, es para Él. En reposar en Él, de Él. Toda esta relación y toda esta combinación nos está implicando que no simplemente es que durmamos mucho, que no es que dejemos ciertas cosas que nos agotan, que nos fatigan, que no es de hacer ciertas cosas con más tranquilidad y más sosiego, sino que es un tiempo de adoración. Es la adoración personal. ¿Por qué no gastar horas el día de reposo en esos libros adecuados y buenos que son espirituales? No solamente las lecturas bíblicas que podáis hacer, de poder explayaros en pasajes que quizá a lo largo de la semana no habéis podido meditar y que lo podáis hacer el domingo.
Yo no sé qué costumbre tenéis, por ejemplo, a lo largo de la semana de leer vuestras Biblias. Os animo a que cada día tengáis un pasaje de las Escrituras, que tengáis la oportunidad de que toda la Biblia sea leída una vez al año o una gran parte de ella. Pero os vais a encontrar con versículos y pasajes que os gustaría meditar y que no os da tiempo por el estrés del martes. Pero ¿por qué no tomáis nota, hacéis una señal en vuestras Biblias y el domingo repasáis todos esos pasajes que os han quedado todavía en oscuridad para poder meditar en ellos? ¿Por qué no el sermón? El sermón que ese mismo domingo habéis escuchado para que el tiempo de la siesta podáis hablar y cotejar opiniones o de los sermones anteriores, pero meditar. Adorar al Señor meditando en su palabra, en libros cristianos. Está bien que podáis escuchar y leer las noticias a lo largo de la semana de lo que está ocurriendo en el mundo. Algunas de esas noticias son terribles constantemente. Ese avión que ahora se ha estrellado y 200 y pico personas parece que han muerto en el mar. Terrible la noticia. Pero ¿por qué no nos despejamos un poco y buscamos las buenas noticias? ¿Por qué no el domingo para poder escudriñar en la palabra y en los libros aquellas cosas que nos van a edificar? La adoración familiar. Qué mejor reposo que poder congregarse toda la familia, si sois 2 como si sois 10, y alrededor de la palabra con las canciones que podáis traer de vuestro propio corazón o de vuestra memoria, adorar al Señor. Incluir a los niños. Hacer que el culto sea especial para los niños. Quizá tomaros unos minutos antes o quizá el día anterior para que podáis aplicar esa verdad que enseña el pasaje a los niños para que lo sigan. ¿Por qué no leer una versión para los niños, que la historia sea más cercana para ellos, pero hacer esa media hora, ese cuarto de hora, un culto con los niños que sea especial y que sea de gozo? Adoración familiar en el día de reposo es verdadero reposo. Y la adoración pública. Hebreos nos dice en el capítulo 10 que tenemos que alentarnos los unos a los otros para congregarnos. La mejor manera de poder disfrutar, aun cuando sea un par de horas a la semana, es el pueblo junto adorando al Señor. Y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el pueblo se congregaba, cómo dice que el día de reposo era de santa convocación, de santa unión de todos los creyentes, el pueblo viniendo a encontrarse con su Dios. El día de reposo, el reposo espiritual, entra por tu propio estado personal, por la edificación de tu alma, de tu espíritu, pasa por la familia, pero también tiene que llegar de manera muy especial con todo el pueblo. Queda con otros para poder venir. Qué oportunidad es para que a tus familiares y amigos les puedas incitar, provocar, animar a que vengan a los cultos. Que puedas decir, mira, el mejor lugar, la mejor hora que puedes pasar a lo largo de este día no es pasando frío y calor viendo el carnaval, unas cuantas máscaras. La mejor cosa que puedes hacer es pasar una hora en comunión buscando al Señor. Animarlos a todo esto. Es una oportunidad para prepararnos espiritualmente al encuentro en comunidad con el Señor, toda la iglesia junta, en armonía, adorando a Dios. Y eso implica que no simplemente corras a las 11:15, intentes arreglarte, te eches un poco de perfume porque no te ha dado tiempo a ducharte y corras corriendo al culto sin saber todavía qué hora es. Tómatelo tranquilamente, es un relax, es un placer. Ayer veía a un vecino cargando el coche a la hora de comer. Digo, ¿vas a comer? Que aproveche. No, hoy voy a comer al campo. Y estoy cargando el coche con las cosas, un buen día, la comida, no sé si van a cocinar allí, ¿no? Todo relajado, toda la familia, nos vamos a reunir en el campo a comer. Vamos a tomárnoslo bien y con gozo. Para el pueblo de Dios esta es nuestra comida. Esta es nuestra mejor fiesta, es el mejor rato que podemos pasar, pero estamos preparándonos, estamos llenando nuestro maletero, nuestras cargas, viniendo con nuestras Biblias,
analizando un poco qué es lo que va a pasar? ¿Habéis tocado vuestras carteras y vuestros bolsillos? ¿Sabéis si traéis la ofrenda? ¿Estáis dispuestos a buscar a aquel hermano que le tenéis que preguntar por la salud o por las dificultades? ¿Tenéis esa buena noticia que estáis deseando compartir con los demás y decir, fíjate que he tenido esta buena oportunidad de testimonio? ¿Cómo vienes al culto al Señor? No solamente es estar aquí, sino prepararte, disfrutando de todo lo que es la parafernalia del culto al Señor juntos. Pero no solamente el día de reposo es el día de reposo físico y es el reposo espiritual, sino que también es un tiempo familiar. El pueblo de Israel, gran parte de su adoración lo hacían en familia. Y los vecinos con los vecinos. Recordar, por ejemplo, que el cordero pascual tenía que ser un cordero compartido con la familia, pero que no sobrara y por tanto se invitaran a otra familia y juntos comerse aquel cordero. Fiesta con los demás. El día de reposo es un tiempo de familia, ya sea que seáis 2 o que seáis 10. Fortalecer los lazos en el hogar. Qué buena oportunidad es para que se puedan hablar cosas que el resto de la semana no se han podido hablar. El marido o la esposa que han llegado del trabajo y vienen con los problemas. Fíjate lo que me ha ocurrido en el trabajo o en los estudios y lo que me han dicho y lo que vengo y el problema y cómo vamos a hacer. Y fíjate, le dice la esposa, han llegado estas facturas, a ver cómo las pagamos. En fin, todo ese tipo de problemas. Pero hay tanto de lo que tenemos que hablar, los esposos y las esposas. Hay tanto que tenemos que tratar con nuestros hijos de manera agradable. ¿Por qué no pasamos tiempo con la familia para hablar de todo ello? Fortalecer nuestros lazos con verdaderas conversaciones. Jugar con los niños. Si tenéis niños pequeños, qué buena oportunidad es que después del culto, quizá antes de la comida, después de la comida, paséis un tiempo relajado jugando. Algunas familias lo que hacen en estos tiempos de que los niños tienen de todos los regalos y de todas las cosas, reservan juguetes solamente para los domingos. Y hacen de tal manera que de todos esos que les regalan en Navidades, por ejemplo, en sus cumpleaños, algunos especiales se queden reservados para el domingo. Y los niños vienen con ansia diciendo, hoy mi papá o mi mamá van a jugar conmigo en esta caja especial del domingo de los juguetes. O esos libros que quizás son muy especiales porque nos hablan de cosas bíblicas o de la grandeza de nuestro Creador y que podemos tomarlos y decir, el domingo es para leer estos libros y que lo puedan leer con sus padres. Algo práctico, pero que es tan importante para fortalecernos, para que puedan saber dónde estamos y quiénes somos. El domingo no es para ti, el domingo es para el Señor y lo haces para el Señor a través de la misma familia. Enseñanzas bíblicas, enseñanzas cristianas. Hay cosas que tenemos que decir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes o a nuestra pareja y que quizá podamos reservarlo porque es algo glorioso y gozoso en este día. El miércoles, el jueves, he aprendido algo muy importante que he descubierto en las Escrituras, pero no es para que yo lo diga de corrido. Algo que me ha llenado de satisfacción. El libro que estaba leyendo que me habla de algo tan poderoso y glorioso y que voy a esperar el domingo, que es el mejor tiempo, cuando estemos relajados en nuestro rincón favorito del hogar y vamos a hablar de este tema. Y voy a abrir mi corazón y le voy a expresar a mis familiares, a mis amigos, a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo la riqueza que he adquirido de las cosas del Señor. El día de reposo es el día de comunión. ¿Por qué no abres tu casa? ¿Por qué no eres hospitalario? ¿Por qué no tratas con otros creyentes? ¿Por qué no la oportunidad de poder compartirnos uno con otro? Ya sé que crea trabajo y estrés y que hay muchos domingos que tenemos otros asuntos y otras dificultades que tengamos que tratar. Pero júntate, comparte, que la experiencia de uno sea también riqueza para ti y para los demás. ¿Tienes tanto que dar? No es suficiente un poquito de hueco que nos queda el culto y la comida de la mañana del domingo. No es suficiente con cualquier encuentro o cualquier llamada por teléfono. ¿Tienes tanto que dar? ¿Por qué te lo reservas? ¿Por qué no aprovechas el día de reposo para que encuentres un inmenso deleite en ayudar no solamente en lo que es la cosa del tiempo o de una comida opípara, sino el hablar de las cosas del Señor y servirnos y beneficiarnos los unos con los otros? El día de reposo
Es el día de servicio. El Señor Jesús, cuando ve a alguien que está enfermo, está herido, dice que en el día de reposo lo sana, porque el día de reposo está para servir al hombre. Es un día de ayuda. Y claro está que es la ayuda material o emocional, quizá la visita a los enfermos o aquellos que no han podido venir o que están más lejos de nosotros o que están en situaciones específicas. Vamos a visitarles, vamos a hacer buena ayuda, vamos a ayudar en todo aquello que esté a nuestro alcance. ¿Qué mejor ayuda que llevar el Evangelio? ¿Por qué no pensar que el día de reposo es la oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación? A algunos, a una gran mayoría, no les gusta escucharlas, pero nosotros sabemos que es la mejor. ¿Qué mejor oportunidad que el día de reposo nos levantemos con la meta de que alguien específico, alguna persona en concreto de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestro alrededor, puedan ir y puedan saber que Cristo ha muerto en la cruz para salvación de pecadores? ¡Qué buen servicio cristiano! Es mejor que levantar al cojo de la cuneta, es mejor que dar vista a los ciegos, es darles la vida eterna. Vamos a ser prácticos, vamos a buscar ese deleite necesario que es el día de reposo para todos nosotros. Pero nos dice más, dice nuestro versículo, delicia, santo, glorioso. Es el día para la santidad, porque es un día santo, es un día que a nosotros nos va a ayudar a ser santos, porque es el día del Señor y es el sábado, es el día del Santo, que es nuestro Dios. Es un día en que a nosotros nos tiene que santificar. Mira, seas quien seas, joven o mayor, no importa lo que hagas, la situación en que te encuentres, cada día tienes que buscar santidad en tu vida. Cada día tienes que hacer los esfuerzos necesarios para acercarte al Señor. Pero de manera particular y especial el domingo. Un día en la semana que puedas hacer doble porción de trabajo y de esfuerzo para comunicarte con el Señor. Mayor esfuerzo en la meditación. ¿Por qué no te sientas en la mañana del domingo o en la siesta del domingo o en el atardecer del domingo a meditar sobre tu propio estado personal y espiritual? Vas a encontrar un gran alivio y una multitud de respuestas para tu ayuda. Piensa en que eres un pecador, que estás mal, que podrías estar mejor con el Señor y que tienes algunas cosas que reparar y que analizar. ¿Por qué no utilizas el día de reposo para ver tu propio estado, analizar lo que te falta? Sorprende a la familia. Que te puedan ver serio y meditativo en el día de reposo, pero no porque estás obsesionado con el trabajo del lunes o la búsqueda del trabajo el lunes, sino porque estás obsesionado con tu propio estado personal y tu relación con el Señor. Escribe. ¿Por qué no escribes tus pensamientos? ¿Por qué no tomas ese diario que quizás sería bueno que tuvieras y lees lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la semana, a lo largo del mes? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no intentas recordar los pasos, las caídas, las situaciones difíciles para poder poner un remiendo, un remedio a esas situaciones? Qué bueno es que hagamos un análisis de todo lo que ha pasado. Si leéis el Antiguo Testamento, vais a daros cuenta de cómo Moisés y los profetas constantemente le dicen al pueblo: recordar, hacer memoria. Constantemente le dice, incluso cuando está hablando de este cuarto mandamiento, dice recordar el día de la creación, recordar la liberación de Egipto, analizar las cosas. El día de reposo es para que hagáis memoria. No dejéis que las cosas caigan o que quizá no caigan. Buscarlas, escudriñarlas dentro de vosotros mismos. Y si veis algo que está estorbando, arrancarlo con todas vuestras fuerzas. Poner todo aquello que sea bueno. Aquellos conflictos, aquellas cosas que os llenan de ira, que habéis pasado una semana con un montón de conflictos y con ganas de golpear sobre la mesa o sobre los pechos de la gente.
En todo caso, ¿cómo voy a evitar todo esto? ¿Cómo voy a estar más cerca del Señor? Porque, en tercer y último lugar, nos dice que este día de reposo, que tiene que ser una delicia, que tiene que ser santo y que tiene que ser glorioso de Yahvé, el día santo de Yahvé, el día glorioso de Yahvé. Deleítate en el día de reposo. Pero fijaros, esto no es lo importante, al fin y al cabo, o no es lo más importante. Lo más importante de este pasaje no es que te deleites en el día de reposo, sino que el deleite en el día de reposo te lleve a deleitarte en el Señor. Fijaros cómo lo dice. Y lo llamarás delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, dice, te deleitarás en Yahvé. Tenemos que tener cuidado. Hemos estado poniendo todo el énfasis, lo que es el cuarto mandamiento, lo que es este día de reposo, lo importante que es, los principios que nos da, las cosas prácticas que hemos estado y estamos viendo, pero esto no es la meta. No es aquí donde tenemos que quedarnos. Tenemos que ir más allá. Como en cualquier otra cosa, en cualquier otra área de nuestra vida, el día de reposo, que tiene que ser un deleite, una fiesta, un gozo para nosotros, lo que tiene que hacer es que te ayude a gozarte y a llenarte de deleite en el Señor. Esa es tu meta final. Tu meta final en la vida es disfrutar y gozar del Señor. Vas a gozar con un buen libro. A mí me encanta leer los libros. Vas a gozar con una buena conversación. A mí me gustan las buenas conversaciones. Vais a gozar con una buena comida el día de reposo, y a mí me gustan las buenas comidas. Pero esto simplemente son pequeñas migajas, son los principios básicos. La mayor riqueza, el mayor gozo, el mayor bien, la cosa más grande y más extraordinaria, no es que te llenes de días, de comida, de tiempo, de personas, sino que todo ello sea un instrumento que te lleve a gozarte del Señor. Él está ahí y está a tu alcance. No lo dejes escapar. ¿El día de reposo es un placer personal? No. Placer por el día de reposo, lo que significa y lo que haces en el día de reposo, no. ¿Es el día de reposo la búsqueda de placer que solamente lo puedes encontrar en el Señor? Sí. La oración te va a ayudar. La comunión cristiana te va a ayudar. La lectura de la Escritura te va a ayudar, la lectura de libros cristianos buenos te va a ayudar, pero te va a ayudar a alcanzar al Señor. No vamos a estar satisfechos, tú no vas a estar satisfecho, no vas a estar completo, perfecto, hasta que no puedas disfrutar de una verdadera, íntima relación con el Señor. El Señor dice, yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. ¿Cuál es tu motivación para el día de reposo? No hables a la gente, al fin y al cabo, de lo grande que es el domingo. Habla de lo grande que es el Señor del domingo. No que te llenes de estas cosas, que debes de buscarlas, sino que estas cosas, este tiempo, esta dedicación, este esfuerzo, esta comunión, esta comunicación, te lleve a alcanzar más del Señor y a disfrutar más de Él. Amén.